Gracias, presidente. Voy a tratar de sintetizar el contenido del recurso, espero de forma esquemática y sencilla, espero. A ver, en este proyecto primero se analizan los precedentes atinentes sobre paridad de género en gubernaturas emitidas por la Sala Superior. Me parece que al menos hay 3 precedentes o líneas de precedentes. Hay que recordar el RAP 116 del año 2020, que fue votado por una mayoría de 4-3. Por cierto, los 4 estamos aquí presentes, afortunadamente. Si yo tuviera que puntualizar los elementos importantes de este caso, fue el caso en el cual, digamos, el espejo de este caso hace unos años en relación con las gubernaturas del año 2021, que eran 15, y en el cual se determinó justamente el principio de horizontalidad aplicable directamente por el tribunal. En ese caso se determinó primero que son los congresos estatales y el Congreso de la Unión las autoridades facultadas para regular las candidaturas gubernamentales y la paridad en estas. Esto es, se trata de un principio constitucional y le corresponde evidentemente a los congresos reglamentarlo. Después, para verificar y hacer cumplir la ley local, en principio, dentro de su competencia, pues le corresponde a cada instituto electoral local. Ahora, el INE, si esto no pasa, puede verificar la paridad de género en la postulación, pero de candidaturas. Pero para hacer esto tiene que llevar a cabo la facultad de atracción correspondiente. Y de hecho, en ese asunto se revocó el acuerdo del INE porque no se ejerció la facultad de atracción correspondiente. Y, por cierto, también se dijo que el cumplimiento de la Constitución pues, resulta evidentemente obligatorio. Y el tribunal asumió facultades de tribunal constitucional, que es, y vinculó a las partes, particularmente a los partidos, al cumplimiento de la paridad como principio constitucional. El otro caso es el JDC 91 del año 2022 y un asunto relacionado, el JDC 434 del año 2022, donde se estableció que resulta también obligatorio el principio de paridad sustantiva y que es en los documentos internos de los partidos donde tiene que estar regulada la manera en la cual se tiene que hacer vigente o efectivo el principio de paridad sustantiva y que le correspondía al INE supervisar que los documentos internos de los partidos tuvieran una regulación en torno a paridad sustantiva. El siguiente asunto que me parece fundamental para también establecer unas reglas previas es el RAP 220 del año 2022 y en donde se estableció que al INE le corresponde fijar reglas para cumplir la paridad solo, en gubernaturas evidentemente, solo si no hay ley local. Si hay ley local, esta no puede ser derogada o inaplicada por el INE, sino, en su caso, pues a través de otras vías que, por cierto, no son electorales. Bueno, de los precedentes, a mi juicio, se derivan 7 reglas que propongo en el proyecto, que por aquí tengo, aquí está. La regla 1 sería: le corresponde primordialmente al Congreso de la Unión y a los congresos estatales regular el principio constitucional de paridad. Los congresos estatales tienen libertad configurativa para legislar sobre cómo verificar la paridad de género en la gubernatura. 3. El principio constitucional de paridad es obligatorio y a falta de regulación legislativa no es obstáculo para que se aplique de forma directa la Constitución y el derecho de ser votada en condiciones de paridad. 4. Ante la falta de regulación de la paridad en las gubernaturas por los congresos estatales, es facultad de los soples emitir las medidas necesarias para su cumplimiento. Ante la omisión de las legislaturas y de los soples, esta es la regla 5, siempre que ejerzan su facultad de atracción, el INE podría emitir facultades para garantizar, emitir reglas para garantizar la paridad en la elección de gubernaturas. La regla 6. Ante la falta de regulación legal, federal o local, o su invalidez, la Sala Superior podría aplicar directamente la Constitución y vincular a las partes a su cumplimiento en los términos que determine. Y la regla 7, el cumplimiento de la paridad sustantiva debe observarse directamente en los estatutos partidarios. Esto es, digamos, un análisis de los precedentes correspondientes. Derivado de esta, que podríamos llamar la ley del caso, las reglas de acuerdo a los precedentes, o como interpreto yo los precedentes, es que se llega
al análisis de los temas planteados por Movimiento Ciudadano en su demanda. El primer punto es la determinación que el INE carece de competencia para emitir disposiciones con el fin de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas a gubernaturas, especialmente si no ha ejercido, como es en el caso, su facultad de atracción. Como dijimos hace un momento, la competencia originaria para legislar el tema le corresponde a los estados a través de sus congresos, al Congreso de la Unión. No hay una competencia normativa directa para el INE para regular la paridad de manera directa, primaria y fundamental. Es decir, evidentemente primero tiene que regular la Constitución, pues los congresos. No puede ser nada más un tema administrativo. Ahora, en los casos en los cuales ni los congresos ni los soples hayan, en su caso, ejercido sus facultades, el INE lo puede hacer, pero mediante la facultad de atracción, porque los temas de gubernaturas y de candidaturas a gubernaturas le corresponde justamente a las entidades federativas. No es un tema nacional de suyo y no hay una competencia directa atribuida. Ahora, al no haberse ejercitado la facultad de atracción, me parece que corresponde a los precedentes de hace unos años, pues revocar el acuerdo impugnado. Derivado de lo anterior, la propuesta que le estoy haciendo a esta sala superior también es que el Tribunal Electoral, como Tribunal Constitucional, vincule al cumplimiento directo de la Constitución, como lo hicimos en el precedente de hace unos años, y que se garantice el principio constitucional de paridad. Y para eso se hace el contexto, se hace un análisis del contexto. Hay 9 entidades con renovación de gubernaturas o jefatura de gobierno. En 7 de las 9 entidades no se han emitido normas para garantizar la paridad. A pesar de que se ordenó que se emitieran, no se han emitido. Ahora, 2 sí han emitido normas, Jalisco y Yucatán. En el proyecto se analiza justamente el contexto de las normas en cuestión. Y también se advierte que los soples en ningún caso, en ninguno de estos estados han emitido normas para garantizar el principio. Yucatán y Jalisco se analizan para ver si efectivamente se garantiza o no el principio de paridad constitucional. En Yucatán hay normas expresas al respecto. Se determina que en el proceso electoral local de gubernatura para el año 2023 y 2024, cada partido político puede libremente establecer el género de su candidato. Y después, digamos, a partir de la determinación del candidato y su victoria, tendrá que hacerse alternar el género para las siguientes elecciones, de tal manera que se garantiza que si hipotéticamente fuera hombre, la siguiente gobernadora fuera mujer. Y al contrario, si ahorita fuera una gobernadora, después podría ser un gobernador. Jalisco dejó el cumplimiento en torno a la paridad a lo que señale la autoridad competente. A mí me costaría trabajo pensar que en la legislación de Jalisco se determinara que la autoridad competente fuera la federal. Sin embargo, en principio, lo que se pretende establecer en el proyecto es que Jalisco, digamos así, le pasa la bolita al OPLE y el OPLE no ejerce sus facultades. Derivado de lo anterior, me parece claro que en Yucatán sí hay reglas específicas para el cumplimiento constitucional del principio de paridad. Las reglas están vigentes y son vinculantes. De hecho, ya iniciaron las precampañas en el estado de Yucatán. Ninguna autoridad electoral tiene facultades para derogar o anular leyes electorales. La ley local resulta obligatoria para todos, incluyendo las autoridades electorales. Además, el análisis de la constitucionalidad de la ley en abstracto en este caso, no sería posible, ¿no? Nosotros analizamos actos la constitucionalidad de actos o resoluciones. En ese sentido, pues por el momento tiene una presunción de constitucionalidad. En el caso de Jalisco y derivado de la delegación de facultades, como se encuentra en la ley local, me parece justamente que
En el caso de Jalisco no se garantiza efectivamente el principio de paridad y sobre todo no hay regla sustantiva alguna para resolver los casos. El demandante también señala el caso de Puebla. Sin embargo, de acuerdo a los datos que obran en los expedientes a disposición de la Sala Superior, pareciera claro que en Puebla no se han emitido normas algunas, ni legislativas ni administrativas, en torno a esta temática. Bueno, ¿cómo garantizar el principio constitucional de paridad en gubernaturas en esta próxima elección 2023-2024? Bueno, me parece que en principio debe aplicarse la ley de Yucatán, es decir, está vigente, goza de una presunción de constitucionalidad, más allá de que después pueda analizarse lo contrario y llegarse a otra determinación. Es vigente, es obligatoria, y si es así, ya solamente son 8 estados los que tienen la temática de no haber legislado o regulado por la vía administrativa el principio constitucional de paridad. Y si son 8, pueden determinarse que 4 podrían utilizarse o asignarse para, candidatos varones y otros 4 para candidatas mujeres, partiendo también del principio que no se trata de un techo, sino de un piso. Evidentemente, los partidos son libres para poner incluso 8 mujeres, si quisieran. Me parece que es también lo que se hizo en el precedente de hace algunos años. Ahora, ¿en qué estado se postularían las candidatas? Pues le corresponderá, de acuerdo al precedente del JDC 91 de 2022, de acuerdo a la normativa interna de cada partido. Se termina el proyecto creando una propuesta de sistema de verificación y cumplimiento de las candidaturas a cargo del INE. Ese es el contenido del proyecto, espero haber sido esquemático. Solamente quisiera cerrar haciendo notar una cuestión. Los avances que ha tenido México en torno a los temas de paridad y violencia política de género, en realidad no ha sido por los avances legislativos necesariamente. Primero han sido las sentencias y después las leyes. Este tribunal ha sido un tribunal de avanzada. Sobra decir algunas sentencias que se me vienen a la mente, ¿no? Aquella en que se garantizó la paridad efectiva, 250 diputados y 250 diputadas en la Cámara de Diputados. La paridad en la Comisión Permanente, esto es una sentencia de hace unos pocos meses. La paridad de gubernaturas del año 2020, gracias a la cual, pues hoy hay algunas gobernadoras en ejercicio del poder, existiendo también criterios de competitividad claros al respecto. El tema de paridad en los congresos locales, una sentencia también de hace algunos años, el caso de paridad horizontal en los ayuntamientos, gracias al cual se ha multiplicado el número de presidentas municipales. Por supuesto, el tema de acciones afirmativas, que sería innumerable hacerlo notar. Han sido las sentencias. Sin embargo, cabe decir, las sentencias tienen el límite que es el límite propio de la Constitución. Ningún principio constitucional puede ser absoluto ni irracional. Frente al principio de paridad constitucional también debe estar el de certeza y seguridad jurídica, particularmente en el cumplimiento de las leyes de los estados, claro, cuando exista ley. Eso es lo que yo podría decir, presidente. Gracias.